Presidenta, señorías, ministro. Señora Montero, antes de empezar, quería decirle que cuando la educación es buena bajo cualquier titularidad. Bien, la semana pasada conocíamos una sentencia que en cualquier país democrático, sin excepciones, habría sido un absoluto escándalo. Habría escandalizado desde el primer miembro del Gobierno hasta el último miembro de la oposición, desde el primer miembro de la Administración central hasta el último municipio de la geografía. Les hablo, señorías, de la sentencia con la que la justicia ha condenado a una universidad pública de nuestro país, la Universidad de Barcelona, por adherirse a un manifiesto partidista, ideológico, sectario, excluyente, en apoyo a las tesis separatistas. No es el único centro que lo hizo en su momento. A este manifiesto también se adhirieron la Universidad Autónoma de Barcelona, la Pompeu, la Rovira i Virgili y la Politécnica. Pero la sentencia sí es la primera en este sentido, aunque otras pueden caer pronto. La sentencia del Juzgado de Barcelona es sumamente importante. Y es muy importante porque por primera vez dice algo muy claro de absoluto sentido común. Algo que, sinceramente, me niego a pensar que nadie de este hemiciclo no comparta, incluido usted, ministro. Y voy a leerlo. Lo que dice la sentencia es que una universidad pública no puede asumir como propia una posición política determinada. Y repito, que una universidad pública no puede asumir como propia una posición política determinada. ¿Y sabe por qué no puede hacerlo? Pues no puede hacerlo porque cuando lo hace se vulnera derechos como la libertad ideológica y de expresión de sus profesores y alumnos, y se vulnera también el derecho a la educación de sus alumnos. Porque una universidad, y usted lo sabe, mejor dicho, una comunidad universitaria, está compuesto por un conjunto de personas que tenemos ideas plurales. Precisamente, una institución pública la universidad es una institución pública que tiene como requisito el que existan las condiciones necesarias para que podamos ejercer la autonomía y para que podamos ejercer la libertad de expresión y de cátedra. Alguien podría estar pensando que es exagerado hablar de posiciones políticas en la inscripción de un manifiesto de rechazo al fallo de la sentencia del Procés. Pues miren, de exagerado nada. El texto al que se adhirió la Universidad de Barcelona, una de las universidades más importantes de España, pedía nada más y nada menos que la puesta en libertad de personas condenadas injustamente. Calificaba de injusta la sentencia del Procés. Hablaba de represión y de violencia policial y de una deriva autoritaria del Estado, sin ningún empacho. Como si España no fuera una democracia plena. Como si aquí, de momento, y digo de momento, no existiera la separación de poderes y como si una universidad estuviera en posesión de la verdad para decir dónde está bien y dónde está el mal. Pero la cosa es todavía más grave. La cosa es todavía más grave porque lo peor es que para tener esta sentencia de sentido común, lo que han tenido para evitar este totalitarismo con esta adscripción a este manifiesto, ha habido 5 valientes que han tenido que acudir a los tribunales, han tenido que recurrir a la justicia, que se la han jugado. Y quiero mencionar sus nombres porque lo merecen. Ricardo García Manrique, Chantal Moll, José Andrés Rozas, Rafael Martínez y Daniel Tolosana. Todos ellos se la han jugado en representación de Universitarios por la Democracia. Y no son los únicos que han tenido que batallar y reivindicar sus derechos en la espiral del silencio que ha sometido el secesionismo a algunas universidades. El caso de la Universidad de Barcelona no es anecdótico y usted lo sabe. Y voy a poner algunos ejemplos más. Universidad Autónoma de Barcelona, 2016. Una entidad constitucionalista como Sociedad Civil Catalana quiere algo tan extraño como participar en las fiestas del campus. Y un sindicato estudiantil separatista les veta, alegando, ojo, que tienen actitudes racistas, sexistas y españolistas. Y la universidad se calla. ¿Sentirse español en Cataluña, señor ministro, es lo mismo que ser un racista o que ser un sexista? Pero la historia no acaba aquí.
En 2018, la Universidad Autónoma de Barcelona negó también a Sociedad Civil Catalana la inscripción como colectivo en el registro de universidades porque perjudicaba la imagen de la Universidad Autónoma y a sus órganos de gobierno. Y nuevamente tuvo que ser la justicia la que hizo rectificar a la universidad para que esta asociación pudiera ser inscrita en ese registro. A todo esto hay que añadir que muchas universidades, como entidades, han suscrito, en la línea del separatismo, huelgas ideológicas como las de hace 3 años y han abierto la puerta, desde estas mismas instituciones, a cuestiones que luego hemos visto después. ¿De verdad cree usted tolerable, usted que es universitario, que se coarte de esta manera el derecho a la educación de quienes opinan diferente? ¿De verdad cree usted que la forma de protegerse de los universitarios tiene que ser recurrir a los tribunales? ¿No cree usted que es más fácil velar por la neutralidad ideológica y apostar por la convivencia? Señor ministro, la neutralidad en las instituciones es importante, porque cuando desde una institución, como institución, se emiten comentarios partidistas o secesionistas o intolerantes, luego, cuando las cosas se ponen feas, son los radicales los que se apropian de cosas que son de todos. La denuncia de las consecuencias de la falta de neutralidad en los centros docentes no es una obsesión de Ciudadanos, ni siquiera una obsesión mía, que llevo mucho tiempo batallando con esto. Se lo ha dicho ya en muchas ocasiones el Defensor del Pueblo, se lo ha dicho la Alta Inspección Educativa y ahora se lo ha dicho los tribunales de justicia. Pero es que además lo han visto todos los españoles con las imágenes que se han emitido a través de la televisión. Y la falta de neutralidad de los centros educativos existe especialmente en comunidades como la suya, la catalana, o en comunidades como la mía, la valenciana. Y no se puede mirar para otro lado ni se puede estar del lado de la politización. Señorías, estamos hablando del futuro de España, de la educación de personas que el día de mañana van a estar al frente de nuestro país, de personas que van a tener que seguir desarrollando nuestra democracia y nuestras instituciones. Y por eso yo creo que es fundamental educarles en valores democráticos y en el respeto a la convivencia y al encuentro. No se puede permitir que a los niños se les imbuya, a través de libros de texto, a través de las lecciones o a través de las clases, de propaganda velada secesionista. Y no se puede permitir que cuando estos niños o estos adolescentes lleguen a las universidades se encuentren con más de lo mismo, que se encuentren con algún rector que, en nombre de toda la institución, alentan manifestaciones en contra de una sentencia del Tribunal Supremo, que hablan de presos políticos, como rector de una institución. Y no se puede permitir que las universidades públicas de este país sean o se conviertan en altavoces ideológicos. ¿Y saben por qué no, señor ministro? Porque dejan de ser universidad. Porque dejan de ser universidad. Porque la universidad es un espacio de debate, un lugar para compartir conocimientos, investigación, posiciones. La universidad no puede ser nunca un atril político para determinados posicionamientos. Y usted es el máximo garante de la calidad universitaria. Usted tiene el máximo poder. ¿Sabe cuál es su máximo poder? Que usted expide los títulos. Los títulos los expide usted, su ministerio. Y, por tanto, tiene usted que desplegar todos los mecanismos de la inspección para que las universidades sean eso, universidades, espacios de diálogo y de confrontación, y no engaños, porque si no cumplan estas condiciones no son universidades, son engaños. Pero volviendo a la sentencia de la Universidad de Barcelona, los 5 impulsantes de esta denuncia se la han jugado para que nadie, ni siquiera su universidad, hable en su nombre en cuestiones políticas. Porque aquí está la clave de la cuestión. Porque un claustro universitario no es ni una junta de un ayuntamiento ni este hemiciclo del Congreso de los Diputados. Un claustro universitario no es ni puede ser nunca un órgano de representación política. Usted es catedrático como yo y sabe que cuando elegimos a los claustrales los elegimos para que nos representen en todo lo que tiene que ver con la actividad académica y con la actividad que se ejerce dentro de la universidad. Nunca los elegimos por sus condiciones ideológicas. Nunca los elegimos para que nos representen políticamente. Para que nos representen políticamente, elegimos a los diputados que están aquí sentados. Por tanto, ¿cómo se legitima
que un claustral que jamás es elegido por sus ideas políticas se pronuncie políticamente en nombre de toda una comunidad universitaria que es plural. ¿No cree, señor ministro, que cuando los demócratas tienen que alzar la voz en los tribunales para que se respeten sus derechos democráticos en las universidades es que algo no está funcionando? Una democracia no puede permitirse que la libertad y la neutralidad ideológica tengan que plantearse en los tribunales, porque la neutralidad y la libertad ideológica son un derecho fundamental. Señorías, cuando una institución pública se ampara en la libertad para hacer suyas unas proclamas que son de parte, lo que está haciendo es pisotear la libertad de expresión de los demás. Y pregúnteselo, si no, a los jóvenes de Sacabat o a los docentes, a los 800 docentes entre los cuales me encuentro, que firmamos un manifiesto porque estábamos hartos de la politización de la universidad. Todo lo que ha pasado es muy grave, pero sinceramente, y lo digo con tristeza, lo peor ha sido la reacción del Gobierno. Ya me pareció muy triste en la legislatura pasada, cuando salió el tema de la alta inspección educativa, que la señora Celaá callara. No solamente que callara, sino que no sacara el informe. Pero me ha parecido peor lo que usted ha dicho. Me ha parecido peor que lo que no dijo Celaá. Usted ha sido tildado por la comunidad universitaria, y lo sabe, como un ministro ausente durante toda la pandemia. Yo le he pedido en comisiones que defendiera a los rectores en que sean capaces de obtener el fondo COVID, que no ha sido finalista. Le he pedido que ayudara a organizar las clases. Le he pedido que se posicionara en cuestiones de organización que les eran fundamentales, y no ha querido porque respetaba la autonomía universitaria. Pero es que ahora, 2 días después de que salga la sentencia, sobre esto sí que se posiciona. Y encima es que no se posiciona para bien. La semana pasada en el Senado usted afirmó que las sentencias judiciales, como no se puede esperar otra cosa por parte de un ministro, tienen que ser respetadas. Pues mire, yo sí espero otra cosa de usted. Como demócrata, yo espero más de usted. Espero que, en virtud de su cargo, tenga un ápice de empatía con esos profesores y esos alumnos que se han visto atropellados por la adscripción a este manifiesto. Y espero también que defienda la neutralidad, porque la neutralidad que blinde hoy va a ser el futuro de mañana. Y quiero, para terminar, que me responda a unas preguntas que le voy a hacer, y pido que me las responda de verdad, en virtud de lo que ha dicho. Señora Martín, tendría que terminar, por favor. ¿Cuál es para usted el contenido de la autonomía universitaria? ¿Qué significa este concepto? ¿Dónde está definido? ¿A qué dimensiones afecta? Y la segunda batería, ¿qué entiende usted por la libertad de expresión? Es catedrático de opinión pública. ¿Quién es el sujeto de esa libertad de expresión? ¿Y qué órganos pueden ejercerla o no? Por favor, contésteme a las preguntas porque son importantes. Gracias. Gracias, señora Martín. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Universidades. Buenos días. Le agradezco, señoría, esta interpelación que me permite definir la posición del Ministerio de Universidades con respecto a una cuestión compleja, no es tan sencillo, y que hay que tratar con la máxima tolerancia, precisamente siguiendo el principio universitario. Permítame ser preciso para que no haya ambigüedad. En primer lugar, el Gobierno acata las sentencias judiciales y no las comenta ni las discute. En este caso, estamos ante una sentencia única y no firme que anula un acto singular porque, en opinión del órgano jurisdiccional, no es conforme al ordenamiento. Se trata de una sentencia que afecta a un órgano, la Universidad de Barcelona, que actúa
amparada por el principio de autonomía garantizado constitucionalmente. A la universidad en cuestión corresponde valorar si procede o no recurrir y, llegado el momento, dar cumplimiento a la sentencia. El Gobierno, en cumplimiento del principio de división de poderes, no interviene en las decisiones de los órganos jurisdiccionales que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Teniendo en cuenta la distribución competencial de nuestro ordenamiento jurídico, la rendición de cuentas de los actos administrativos de las universidades catalanas se produce respecto de la comunidad autónoma correspondiente, es decir, la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, el Gobierno garantiza la neutralidad política de las enseñanzas universitarias. El Gobierno no interviene en el proceso educativo universitario, como sucede en cualquier sistema democrático en el que se garantiza la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. El Gobierno aprueba, en el marco de las leyes definidas por las Cortes Generales, principios y directrices básicos de ordenación de las enseñanzas, en los que siempre se ha garantizado y se seguirá garantizando la neutralidad política de la universidad en tanto que administración pública y su pluralismo en tanto que comunidad universitaria, tal y como define nuestro ordenamiento constitucional. Tercero, ahora bien, para temas de orden general, de orden ético, las universidades tienen libertad y deben tener libertad para hacer pronunciamientos. Las universidades, a través de sus órganos administrativos, expresan con mucha frecuencia posicionamientos de orden político, social, económico, cultural, legal, distintos de la toma de posición partidista. En efecto, una larga tradición, señoría, que usted debe conocer en el ámbito universitario internacional y nacional, establece que las universidades, como institución, defienden valores éticos y principios universales, tales como el respeto de los derechos humanos, la paz o la lucha contra el racismo, como ha sido recientemente el caso de numerosas universidades en Estados Unidos y en el mundo. En el caso de España, el preámbulo de la Ley Orgánica de Universidades vigente 4/2007 de 12 de abril declara: esta ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. Por esta razón, la acción de la universidad no debe limitarse a la transmisión del saber. Debe generar opinión, demostrar su compromiso con el progreso social y ser un ejemplo para su entorno. En ese sentido, cabe señalar múltiples tomas de posición de las universidades españolas en los últimos años, una larguísima lista de la que solo le citaré como botón de muestra: en marzo de 2003, el rechazo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas a la invasión de Irak, en nombre de sus universidades, rechazo a la invasión de Irak, considerada una guerra ilegal e ilegítima, guerra en la que participaba el Gobierno español de ese momento. Es, por tanto, una implicación directamente política, pero que se hace en nombre de valores éticos universales. O la declaración de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, del 25 de marzo de 2010, pronunciándose en contra de las corridas de toros y en defensa de los derechos de los animales. Es una declaración de ciertos valores que seguro no compartían todos los estudiantes o todos los profesores, pero que sí compartía suficiente mayoría de la comunidad universitaria para hacer una declaración ética, no política. O la declaración institucional de la Universidad de Murcia, el 19 de febrero de 2020,
en contra del PIN parental. También otra posición en términos de principios, pero que tenía consecuencias o implicaciones políticas indirectas. La decisión acerca de cuándo esas posiciones cruzan la línea roja de neutralidad, tal como la ha entendido el Tribunal Constitucional, no es algo que pueda establecerse a priori. Tal pretensión supondría instaurar un sistema de censura previa gubernamental para las decisiones dotados de un órgano de autonomía constitucional. Si el Gobierno pretendiera establecer motu propio dónde está ese límite para la neutralidad, estaría actuando de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima en un sistema democrático. La posición del Gobierno, por tanto, es la de reafirmar que la universidad debe mantener la neutralidad política con respecto a partidos políticos o gobiernos, a actores políticos. Al mismo tiempo, puede y, en nuestra opinión, debe afirmar valores éticos fundamentales, manteniendo la tolerancia y la pluralidad en el espacio de libertad que forma parte de la esencia de la universidad. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Martín Llaguno. Presidenta, ministro, esto es mucho peor de lo que yo me imaginaba. Si usted no puede hacer nada para garantizar la neutralidad ideológica de las universidades, depende de la universidad, depende de la comunidad autónoma, depende, ¿qué hace usted siendo ministro? Segundo lugar, que es lo que más me preocupa, es usted catedrático de opinión pública. ¿Está usted diciéndome que un posicionamiento político es lo mismo que un valor? ¿Está queriéndome decir que un posicionamiento político es lo mismo que un valor? ¿Usted cree que cuestionar una sentencia del Supremo es una decisión ética? Porque me asusta. Mire, señor Castel, hay una cuestión importante de primero de derecho de la información. La libertad de expresión es un derecho humano individual. La libertad de expresión no es colectiva. Esto es de primero de democracia. Lo dice la sentencia sobre la Universidad de Barcelona, pero es que lo dice toda la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencias como la 254/1993, 14/2003, en fin, hay varias. Los sujetos de la libertad de expresión somos los profesores, los alumnos y el personal de Administración y Servicios, no las universidades, y especialmente en cuestiones políticas, porque cuando una institución se ampara en la libertad de expresión para vulnerar la libertad de expresión de quienes la componemos, está pasando como un rodillo. Estos manifiestos partidistas son sinécdoques de la comunidad universitaria y son un atropello a la democracia. Pero es que, además, por otra parte, hay otra cuestión importante que tampoco creo que entendemos igual. Bueno, que es que la autonomía universitaria está en el artículo 27 de la Constitución y desarrollada por la LOU. Y es un derecho fundamental que se reconoce a la comunidad universitaria, pero que está circunscrito a determinadas funciones y tiene algunos límites.
La autonomía universitaria se determina o se limita por las naturalezas y las funciones que la universidad tiene encomendadas. Por supuesto que la compartición de valores y que la formación del pensamiento crítico es una función encomendada a la universidad, pero no lo es para nada la representación política. La Constitución encomienda la representación política a organismos como el Parlamento Europeo, las Cortes Generales, los ayuntamientos, pero no a las universidades. No a las universidades. La única dimensión política que puede tener la universidad pasa por dos supuestos. El primero, que se habilite un espacio de libertad y de seguridad en el que se puedan contraponer ideas, sí, también políticas, libremente expresadas por los profesores y los alumnos y no por la propia institución. Y la segunda es que se contribuya a la formación de ciudadanos críticos, porque sin ciudadanía libre no hay política y sin educación pública no hay ciudadanía. Ambos supuestos, sí, exigen la neutralidad ideológica del espacio de educación superior, del que usted, aunque no le guste, es el máximo responsable. Se lo repito, usted es el ministro de Universidades, por el momento. Si no le gusta su función y su cargo, pues no lo ejerza, pero es que está para eso. Venimos alertando desde hace mucho tiempo de lo que está pasando en la educación superior y en la no universitaria. Ustedes siguen negándolo. Me los han seguido negando aquí. Basta ya de inhibirse, basta de fingir que no hay ningún problema, porque ¿sabe lo que está pasando? Que ustedes están desprotegiendo a todos los alumnos que están viendo cómo, en lugar de darles una educación de calidad, se sienten impotentes por ver su educación absolutamente enmarcada en la ideología. Pero no solo eso, nos están desprotegiendo a todos los docentes que no pensamos como los que están ahora mismo ejerciendo los cargos que se adscriben a estos manifiestos. ¿Vale? Porque yo no pienso que haya presos políticos. No hay un lugar, y lo que quiero es que haya un lugar y un espacio para el debate de ideas. No quiero que hablen en mi nombre, ni yo ni un montón de profesores más. Así que, por favor, respete y entienda que el principio de neutralidad, porque hoy usted dice que lo acata, pero mire, en una respuesta que dio su gobierno, usted dijo que la universidad no estaba sometida al principio de neutralidad, sino al principio constitucional del pluralismo. No, señor. Está sometida al principio de neutralidad ideológica, porque una universidad que no garantiza esta neutralidad ideológica y política, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, de verdad, la de verdad, no es una universidad. Las universidades catalanas que yo he mencionado anteriormente no lo han hecho. Así que usted verá si son universidades o son otra cosa. Si no lo hacen, son un engaño. Y si es un engaño, usted es el máximo responsable de estar avalando este engaño. Espero que a partir de esta sentencia no vuelva a pasar lo que han tenido que vivir muchos compañeros en universidades catalanas. Gracias. Muchas gracias, señora Martín.